buenas noches con todos. Estamos avanzando y completando ya lo que es el texto de Erickson en lo referente a la cristología. Y en esta ocasión nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la extensión de la expiación. El video anterior vimos un poco sobre el tema central de la expiación. Vimos cómo este tema central tiene que ver con el sentido de sacrificio, de sustitución que hay en la obra de Cristo en la cruz. Ahora pues tenemos que pasar a otro tema que es un poco controversial al respecto, y es el tema de la extensión de la expiación. Es un tema controversial por cuanto hace referencia a si esta obra de Cristo fue hecha por todos los hombres o solamente por los predestinados. Esa es la pregunta de fondo que está aquí planteada y que tiene también sus bemoles, tiene también ciertas consecuencias para el desarrollo de la doctrina. Y vamos a estar viendo pues lo que nos dice en este caso el texto de Erickson que estamos usando como base. La pregunta por la extensión. No dudamos de la capacidad salvífica de la obra de Cristo, pero la pregunta radica en la decisión divina del alcance de la expiación. Es decir, si Dios decidió ofrecer esta obra de Cristo para salvación, la pregunta es, ¿la ofreció solamente para los predestinados o la ofreció para todas las personas? En cierto modo no tiene tanto que ver con el egoísmo o la generosidad de Dios, sino que tiene que ver con el orden de los decretos, como ya vamos a ver más adelante. Tiene que ver con saber cuál en el orden lógico fue primero entre los decretos que Dios estableció para nuestra salvación. Esto nos lleva a este cuadro que puede ayudarnos a entender un poco mejor el tema, la diferencia que existe entre los supralapsarianos, los infralapsarianos y los sublapsarianos. Esto parte en cierto modo desde los planteamientos de Teodoro Beza. Es el primero que empieza a desarrollar toda esta corriente y desde donde va a surgir toda una serie de postulados teológicos, la idea de los decretos divinos. Es decir, considerar que Dios en su eternidad decidió hacer las cosas bajo un orden lógico y tratar de plantearnos cuál fue el orden lógico en el que Dios estableció las cosas que iba a hacer en nuestro favor. Entonces, de acuerdo a los supralapsarianos, que es el modelo de reforma, perdón, el modelo de calvinismo más radical, plantea que la primera decisión de Dios en orden lógico fue elección. Es decir, Dios antes de crearnos siquiera ya nos había elegido para la salvación y pues había ya establecido una predestinación para los que se pierden. Antes de crearnos, antes de la caída, antes de Adán y Eva ya estaba establecido quiénes se salvarían y quiénes no. Luego de esta elección Dios decide crear, Dios decide crearnos y nos crea ya pues con un establecido orden de elección. En tercer lugar se da el permiso de la caída, es decir, Dios consiente que el ser humano sea capaz de caer en el pecado. Y por último, Dios decide proporcionar la salvación. Entonces, en este caso, ustedes pueden darse cuenta de que si la salvación es proporcionada después de la elección, evidentemente nosotros nos encontramos con un sistema en el cual la provisión de la expiación es solamente para los elegidos, porque desde el inicio ya está establecido que los elegidos son los que van a recibir salvación. Entonces, si los elegidos van a recibir salvación, no tiene sentido que Cristo muera por toda la humanidad, solo morirá por los elegidos. En el segundo grupo, que son los infralapsarianos, que es el grupo más moderado de calvinismo, se plantea este otro orden. Lo primero es la creación. Dios establece en su eternidad primero crear a la humanidad. Luego de decidir esto, decide que permitirá la caída del ser humano. Si es que el ser humano cae, pues
queda abierta esa posibilidad de parte de Dios. En tercer lugar viene la elección. Notemos nosotros que que la opción de la elección viene en tercer lugar, mientras que en la anterior estaba en el primer puesto. Y por último, Dios decide proporcionar para la salvación. Ese sería ya el último paso y pues, si ustedes se dan cuenta, mantiene la misma dinámica que en el caso supralapsariano. Aun cuando estamos hablando de calvinistas moderados, nosotros nos encontramos con que la proporción el proporcionar la salvación, el proporcionar la expiación para los seres humanos está condicionada por la elección, así que solamente será la muerte de Cristo por los elegidos. En el último caso, los sublapsarianos es un grupo más bien un poco más contemporáneo, es propio del siglo XX más o menos, inicios del siglo XX en adelante, donde se busca hacer ciertos correctivos al modelo calvinista. Se mantiene la creación, tal como en el infralapsariano, se mantiene el permitir la caída, tal como en el infralapsariano, pero aquí viene el quiebre, porque en el caso de los sublapsarianos, Dios decide proporcionar la salvación, y luego de decidir esto, decide elegir a unos para salvación. Entonces nos encontramos acá con que en este caso la expiación es de alcance universal. Es decir, si proporciona la salvación y no hay una elección previa, entonces significa que Dios ha decidido proporcionar la salvación para toda la humanidad, con la condición de que la persona acepte esta salvación. Debemos recordar esa parte porque si no caemos en la idea de que Dios está haciendo una salvación universal y no es esa la idea, sino que proporciona la posibilidad de la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz a todas las personas. Mientras que en los otros dos casos, en el modelo reformado radical y en el modelo reformado moderado, nos encontramos con que Dios provee para la salvación por medio de la cruz de Cristo solamente para los escogidos, solamente para los predestinados para salvación. Entonces, ese es el modelo. Ahora, vamos viendo primeramente lo que es el modelo de la expiación particular o la expiación limitada. La muerte de Cristo, bueno, y puse ahí la imagen de John MacArthur, que es uno de los que siguen esta línea de pensamiento del calvinismo radical. La muerte de Cristo en la cruz se dio solo por los escogidos. Entonces, la muerte de Cristo tiene poder, pero solamente para salvación de los escogidos. Esta idea se avala en algunos textos bíblicos, como los que ustedes pueden ver ahí, Mateo 1:21, vamos a ver si leemos algunos de estos al menos, para poder tener una idea de lo que nos están planteando desde esta perspectiva. Mateo capítulo 1, verso 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La idea es que acá está haciendo alusión solamente a su pueblo. Juan 10:11 de igual manera nos dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Se hace una inferencia de que está hablando de solamente los escogidos. En el verso 15 dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En el verso 15. De igual manera, si vemos Hechos 20:28, dice lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La idea de la sangre derramada por Cristo por su iglesia, por nadie más. Entonces, en base a este tipo de citas bíblicas, se considera que la expiación es particular, es solamente para los escogidos que Cristo Jesús murió. De igual manera se relaciona la expiación con la intercesión como parte del oficio sacerdotal de Cristo. Se puede ver lo limitado de la obra expiatoria de Cristo en esto. ¿A qué se refiere? Vean lo que dice Juan 17:9.
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En este caso, Jesucristo está orando por los escogidos y está orando para que no se pierdan. Y lo que dice Kuyper es que si Jesucristo oró y su oración era efectiva, entonces no podían perderse. Y la única manera de que no se pierdan era que solamente los escogidos hayan recibido la obra expiatoria de Cristo. Si una persona X que no es un escogido de Dios recibe la posibilidad de la obra expiatoria de Cristo y Jesucristo ora por él, pero él se pierde, entonces pierde validez la oración de Cristo. La oración de Cristo no tiene valor, diría Kuyper. Entonces, por esa razón, por ese vínculo que existe entre la obra expiatoria y la obra sacerdotal, considera Kuyper que así como Jesucristo oró por sus discípulos, así también no oró por el mundo, sino solo por sus discípulos, así también murió solo por sus discípulos, no murió por el mundo. Si la expiación es el fundamento de la intercesión, entonces la expiación es por necesidad limitada. Se basa en Juan 17:24, que dice lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo tenemos entonces. En este caso, la perspectiva de Louis Berkhof es que Jesucristo está intercediendo por aquellos que han recibido su obra salvífica, y pues que ellos estén también con él y puedan ver su gloria. Y esto no es posible si es que algunos de los que reciben esta obra expiatoria no se convierten, no se salvan. Entonces, por ese lado, dice Berkhof, la expiación es por necesidad limitada. El pago por los pecadores no puede ser duplicado en los creyentes. Es otro de los argumentos que se plantea para la expiación limitada. Si Jesucristo muere por nuestros pecados, y además de eso se requiere la aceptación de la obra de Cristo, los representantes de esta línea de pensamiento plantean que eso es como un doble pago, porque por un lado está el pago de Cristo y por otro lado está el pago del ser humano. Entonces, por ese lado se considera que solamente era necesario la obra expiatoria de Cristo y nada más. La otra perspectiva, y ahí tenemos a Jacobo Arminius. La otra perspectiva, la de la expiación universal, plantea que Jesucristo murió por todos, pero su muerte expiatoria se hace efectiva solo cuando es aceptada de forma individual. Para los arminianos y también para un sector del calvinismo, la expiación es universal, pero solamente es posible si se acepta con fe esta obra de Dios. Y esta aceptación por fe, ya vimos que más adelante, cuando se habla sobre el tema de la salvación, es aceptada por el creyente por la obra que el Espíritu Santo hace por medio del llamamiento eficaz, en el caso del calvinista. En el caso del arminiano, el creyente acepta este llamado de parte de Dios por haber escuchado y haber creído por decisión propia. Sin embargo, para el arminiano esto no es una obra que pueda ser considerada una obra como tal, un mérito propio, simplemente es la recepción del regalo de la gracia de Dios. Eso hay que tener cuidado, porque desde el calvinismo siempre se cuestiona el arminianismo, considerando que el decir que yo acepto a Cristo en mi corazón ya es una obra, y por lo cual me estoy volviendo pelagiano, es decir, me estoy volviendo una persona que cree que la salvación es por obras, pero eso no es lo que dice el arminianismo. Si yo voy a recibir el regalo no es un mérito. Recibir el regalo simplemente es estar abierto a lo que Dios ha dispuesto para mí. Entonces, de acuerdo al arminianismo, la expiación es universal, pero la salvación es limitada para aquellos que aceptan con fe. Para los reformados de la línea de la línea de Charles Stanley, de la línea de Millar Erickson, de la línea de Augustus Strong, para ellos la expiación es universal y es recibida por medio de la aceptación por fe de la obra de Cristo, y esta aceptación se da por el llamamiento eficaz. Entonces, ahí espero que ya tengamos un poco más claro la diferencia entre los reformados
de la línea de Strong, de Millar Erickson y de Charles Stanley, y la línea arminiana, que es muy diferente en este sentido. Esta es la perspectiva de los arminianos y calvinistas moderados. Expiación universal. Se fundamenta en textos bíblicos como Juan 1:29. Miren lo que dice el texto ahí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está planteando que Jesucristo viene a quitar el pecado del mundo, no solamente de la iglesia. Juan 3:16 ya lo conocemos de memoria. El texto nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado un Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nosotros vemos que la idea de la obra de Cristo está en función de toda la humanidad y no solamente de los escogidos. De hecho, más adelante dice en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Habla del mundo, no solamente de los escogidos. Primera de Timoteo 2:6 dice lo siguiente, y estos dos textos de Timoteo creo que son los claves aquí. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí habla de que la obra de Cristo fue en rescate por todos. Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 10, dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esa distinción es interesante. Es Salvador de todos, mayormente de los que creen. Hace una diferencia, pero está planteando que la salvación está abierta a todos, pero principalmente a los que creen. Entonces, me plantea la posibilidad de que haya una expiación universal, aunque esta expiación solamente es asumida por aquellos que aceptan lo que Dios ha hecho en sus vidas. El texto bíblico también señala que no todos aquellos por los cuales murió Cristo perseverarán. Romanos 14:15 nos puede servir de ejemplo, que dice lo siguiente. Se me enredó acá el texto. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La idea de que puede perderse aquel por quien Cristo murió, este es el tema clave que se está planteando en este texto. Entonces, es pues la posibilidad de que aquellos por los que murió Cristo no perseveren. Ese es otro de los argumentos a favor de la expiación universal. Aquí estamos. La expiación universal. Aquí tengo otro de los que les decía, él es calvinista, pero es de una línea un poco más moderada. Otro de los elementos que se plantean es que la predicación universal evidencia la necesidad de la universalidad de la expiación. En pocas palabras, dice Erickson, si la expiación es limitada solamente a los predestinados, que se ofrezca la expiación a todas las personas suena un poco falso de parte de Dios, al saber que no hay la posibilidad alguna de que, por más remota que sea la opción de que una persona acepte esa obra de Cristo, no le servirá de nada, porque la expiación no fue hecha para los no escogidos, sino solamente para los escogidos. Entonces, por ese lado suena falsa la idea de anunciar el Evangelio a todas las naciones si a la final la expiación es solamente para los escogidos. Otro de los argumentos que se pone en contra de la expiación particular es el peligro de la salvación universal. Véase, por ejemplo, Romanos 5:8, se rechaza considerando que la condición para la efectividad de la expiación es la aceptación del don divino. Bueno, en este caso, más que nada, lo que hace Erickson es explicar qué es lo que pasa con esta crítica que hacen los de la expiación particular a los de la expiación universal. Lo que dicen los de la expiación particular es que si nosotros asumimos que la expiación es universal, estamos hablando de una salvación universal. Y entonces lo que dicen los de la expiación universal es que esta expiación
expiación universal tiene que ser aceptada por fe. Ese es el condicionamiento, ese es el filtro por medio del cual no todos van a ser salvos, porque no todos van a aceptar con fe esa expiación que les ha sido otorgada. Evaluación de la propuesta. La evaluación que plantea Erickson al respecto es lo siguiente: los textos que hablan de la muerte de Cristo por sus ovejas o por la iglesia deben ser evaluados a la luz del contexto. Si se encuentran hablando a la iglesia o a sus ovejas, no extraña que hable de morir por ellos. Lo que no se hace es textos que digan que Cristo murió solo por ellos. Entonces, claro, en cierto modo tiene su sentido, su lógica, porque lo que hace Jesucristo es anunciar que muere por el pueblo, dirigiéndose al pueblo, pero en otros contextos habla de que muere por toda la humanidad. Pero el conjunto del pueblo de Dios está incluido dentro del conjunto que es el mundo. Entonces, en este sentido, no sería lo uno o lo otro, sino que sería lo uno y lo otro, de acuerdo a la perspectiva de Erickson. Entonces, no se contraponen estos dos. O sea, si yo digo que Cristo murió por la iglesia, no significa que no murió por los de todo el mundo. Por otro lado, si decimos que Cristo murió solo por la iglesia, entonces sí se contradice con todos los textos que hablan de que la obra de Cristo fue por toda la humanidad. La vinculación de la intercesión y la expiación, que habíamos visto que la plantea Kuyper, no tiene un fundamento sólido, pues la obra intercesora a menudo se amplía o reduce sin que esto afecte a la expiación. De igual manera, los discípulos son llamados a interceder sin ser llamados a expiar el pecado del pueblo. Lo que dice básicamente Erickson es que, contrario a lo que piensa Kuyper, que dice que si Jesucristo oró por los discípulos, entonces, y dice el texto bíblico, oro por ellos, no oro por el mundo, la misma dinámica tendríamos que aplicar para su expiación. Jesucristo murió por sus discípulos, no por el mundo. Pero entonces acá nos plantea algo que es muy cierto. No hay tal vinculación como plantea Kuyper entre la expiación y la oración. Si no, significaría que cada vez que nosotros oramos también tenemos que expiar los pecados del mundo, y eso no se da. Entonces no hay tal vinculación de tal manera de que la oración y la expiación estén tan fuertemente vinculadas que el hecho de que se limite la oración en un caso sea una limitación también en el otro caso. Que limite la oración solamente para sus discípulos termine siendo una limitación de la expiación en el otro caso. Eso no se puede dar, nos dice Erickson. Finalmente nos dice Erickson, a menos que se pueda probar que la decisión de elegir es anterior, la expiación limitada no se puede deducir de la doctrina de la elección. Como habíamos visto en el cuadro que mencionamos al inicio, en este cuadro, aquí nosotros vemos que todo parte de este desarrollo lógico planteado por los calvinistas. Este es el punto de conflicto. Y que, como les dije, pues vuelvo a repetir, es un punto bastante conflictivo por el hecho de que no podríamos nosotros decir que hay una evidencia bíblica de la secuencia lógica escogida por cada uno de los seguidores o de cada uno de los grupos que están aquí representados. Fue una secuencia lógica que estableció Teodoro Beza y que luego pues simplemente ha sido asumida como real. Aunque no esté en la Biblia, simplemente se considera, bueno, si tuviésemos que decir cómo escogió Dios cada uno de estos elementos, ¿cómo sería? O sea, básicamente ese es el desarrollo de esta secuencia lógica. Pero no hay evidencias bíblicas para decir es la supralapsariana, es la infralapsariana o es la sublapsariana. La expiación universal encuentra menos problemas bíblicos y abarca un más amplio espectro de evidencias en las Escrituras que la expiación limitada. Entonces, creemos que la expiación universal es la opción más apropiada para entender la obra de Cristo, la extensión de la obra de Cristo. Es de alcance universal, es decir, alcanza para toda la humanidad, pero tiene que ser recibida por medio de la fe, por medio de la conversión, como habíamos visto cuando hablamos sobre el tema de los aspectos objetivos de la salvación. Los aspectos
subjetivos, perdón, de la salvación. Entonces tiene que ser asumida por fe y con arrepentimiento. Ese es el filtro por medio del cual la expiación universal se convierte en una salvación solamente para un grupo limitado de personas. Eso es lo que nos habla Erickson sobre este tema, y luego pasa a tratar otro tema que también es un poco importante, más que nada para nosotros como aliancistas, como miembros de la Alianza Cristiana y Misionera, por el hecho de que la crítica que se plantea ahí es básicamente contra Alberto Benjamín Simpson, que es el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera. La pregunta de partida de ese tema es: ¿para qué murió Cristo? ¿O por qué se sacrificó Cristo? Y el problema se da porque, más que nada en la actualidad, han surgido movimientos, principalmente del movimiento pentecostal, que plantean que la muerte de Cristo en la cruz tiene como propósito también que nosotros seamos libres de pecados. Entonces, por lo general, al menos durante un buen tiempo, la teología pentecostal no tenía mucha argumentación respecto de este tema, el hecho de que seamos librados de nuestros pecados por los méritos de Cristo en la cruz. Sin embargo, Alberto Benjamín Simpson, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, dio una argumentación al respecto, y él planteó que cuando Cristo muere en la cruz, está llevando sobre sí nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Así que es un privilegio del creyente poder orar y poder pedir a Dios que sea librado de todas las enfermedades. Recordemos, si ustedes han leído a Simpson, si no, léanlo. Él pasó por un cáncer y decidió ponerse a orar para pedir que Dios le librara del cáncer, y pues el cáncer desapareció. Y en base a esa experiencia personal, él consideraba que la sanidad se daba solamente por el poder de Dios, que incluso llegó en un momento dado a decir que un creyente no debería ir al médico. Entonces, todo esto es lo que desarrolló Alberto Benjamín Simpson, que no necesariamente es lo que desarrolló la Alianza Cristiana y Misionera, porque la Alianza Cristiana y Misionera no plantea, las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera no plantean que no debería irse al médico. No se sigue a rajatabla lo que es la doctrina de Simpson con respecto al tema de la sanidad, aunque sí creemos en la sanidad divina. Justamente uno de los elementos del eslogan, del logo de nuestra denominación es que Cristo sana. Entonces, pero la cuestión acá de fondo es: ¿Cristo sana en base a su poder sobrenatural y por lo tanto en base a su misericordia, o sana en base a los méritos de su obra en la cruz? Esto, que parecería un detalle minucioso, un detalle mínimo más bien dicho, tiene su peso a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque si es en base a su misericordia, yo puedo y debo seguir manteniéndome pidiendo en misericordia que Dios haga su obra en mi vida para sanarme de cualquier enfermedad o dolencia que tenga. Y queda en la voluntad de Dios si me sana o no me sana. Pero si yo considero que la sanidad mía es un derecho que yo he obtenido al momento de convertirme a Cristo, entonces se vuelve hasta cierto punto comprensible el declarar y el reclamar mi sanidad, por cuanto es un derecho que tengo como un creyente redimido. Entonces, Simpson no llega hasta esos extremos, pero su planteamiento da pie para que se pueda dar ese tipo de extremos. Entonces tenemos que analizar bien esto, y lo que hace Erickson pues justamente es plantear un análisis de los textos claves. En este caso, el texto fundamental es el de Mateo, capítulo 8, verso 17, donde dice: Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ese es el texto clave que Jesucristo, Mateo 8:18 lo que dice, perdón, Mateo 8:17 lo dice en función de que Jesucristo había sanado a una persona. Entonces, como para cumplimiento de esto, se hace esa cita. Entonces, la cuestión acá es: ¿eso significa que Jesucristo tomó sobre sí nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias? ¿Está hablando de la cruz? Si está hablando de la cruz, ¿significa entonces que es una obra expiatoria? ¿Significa que es una obra vicaria? Es decir, Jesucristo en la cruz sufre nuestras enfermedades en lugar de nosotros. ¿Eso es lo que significaría este texto?
o por el contrario significa algo diferente. Entonces comienza a hacer el análisis del texto y lo que encuentra Erickson principalmente es que, a ver, en primer lugar, lo que plantea Erickson es que debemos tener cuidado con el punto de partida de esta doctrina. El punto de partida es que toda enfermedad es producto o consecuencia del pecado individual. Esa es la idea que está planteada en el punto de partida. Y como es consecuencia del pecado individual, la conversión, el entregar mis culpas a Cristo y que Él muera en la cruz por mis pecados, entonces significa que soy librado también de esas enfermedades, por cuanto son consecuencia de pecados individuales. Sin embargo, dice Erickson, y ahí lo acierta muy bien, el texto bíblico nos muestra que Jesucristo no creía en esa doctrina. Jesucristo creía que a veces las enfermedades no eran producto del pecado, que hay veces que las enfermedades son simplemente producto de las circunstancias o del mundo en que vivimos. En el caso más evidente es cuando sana al ciego de nacimiento y los discípulos le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? O sea, para los discípulos no hay opción, o es pecado de él o es pecado de sus padres, no hay otra opción. Pero Jesucristo dice, ni él ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Nos muestra que no necesariamente tiene que haber un pecado para que haya una enfermedad. Puede darse que simplemente las circunstancias llevaron a una persona a caer en una determinada enfermedad. Entonces rompe con esa conexión que lastimosamente muchas veces hasta el día de hoy sigo viendo en muchas iglesias, donde una persona que sufre un accidente o una persona que sufre una enfermedad directamente se lo asocia a castigo divino. No se plantea otras opciones, simplemente se enfermó, castigo divino. Pero en cambio Cristo no lo ve así. Puede, dice Jesucristo, que sea para la gloria de Dios. Y ustedes están juzgando antes de ahora. Es lo que les está diciendo. Entonces, primero hay que ver eso. Si es que entonces el pecado no necesariamente es consecuencia, si es que la enfermedad no necesariamente es consecuencia de un pecado, entonces la muerte de Cristo en la cruz no necesariamente le va a limpiar de esa enfermedad. Porque la conexión que se hacía era la consecuencia de que como la enfermedad es consecuencia del pecado y Cristo murió por nuestros pecados, entonces al limpiarnos de nuestros pecados, directamente nos limpia de la enfermedad. Pero si la enfermedad no es consecuencia del pecado, entonces no necesariamente seré librado de la enfermedad. Y ahora sí, yendo al texto que decíamos, Erickson hace un análisis con las palabras para tratar de concluir, tratar de ver si es que hay una relación vicaria entre Cristo y nosotros en el tema de la enfermedad, de acuerdo a lo que dice Isaías y Mateo 8:17. Porque recuerden que Mateo 8:17 es una cita de Isaías. Pero al final concluye, les dejo para que ustedes lo revisen en el texto con todas las palabras en hebreo y en griego, pero al final concluye Erickson que no hay tal conexión vicaria. Lo que dice el texto es que simplemente Jesucristo sufrió nuestras enfermedades, llevó consigo nuestras dolencias, lo cual significaría básicamente que Él comprende lo que hemos pasado, lo que vivimos nosotros, porque Él en la encarnación también pudo vivir lo que eran las enfermedades y las dolencias propias de un cuerpo mortal. Entonces, en ese sentido sería entendido ese texto, más no en otro sentido. Entonces, eso sería como para considerarlo. Y por el otro lado, pues, si en un momento dado Jesucristo da o hace una sanidad, no lo hace en función de su muerte en la cruz. De hecho, hay que considerar que el Mateo 8:18 es mucho antes de que Cristo muera en la cruz. Entonces, no se da esa conexión. Cuando Jesucristo sana, lo hace simplemente por la gracia, por la misericordia de Dios. Y no está conectado con la obra expiatoria. Otro elemento que también lo presenta como argumento, y ese sí me parece genial, es el hecho de que en algunas circunstancias una persona es sanada por la fe de otra persona. En el caso del padre del niño que tenía problemas, que lo lanzaba, la enfermedad lo lanzaba al suelo y convulsionaba y todo lo demás,
La fe del padre es la que hace que el hijo salga adelante. De igual manera, el siervo del centurión es la fe del centurión. La hija de la mujer sirofenicia es la fe de la mujer sirofenicia. Y entonces vemos nosotros que por la fe de ellos, la mujer o las personas que no tenían fe en sí y que podían haberlas tenido, ellos reciben la sanidad. Entonces dice Erickson, si esto es así, no podemos nosotros vincular la expiación con la sanidad, porque eso significaría que también podemos nosotros creer por nuestros hijos o por nuestros vecinos. Por mi fe, que mi vecino se vaya al cielo. Por mi fe, que mi hijo o mi primo alcance salvación. Si conectamos el tema de la enfermedad con el tema del pecado y la expiación por los pecados con la expiación por las enfermedades, entonces caemos en eso. Caemos en la posibilidad de que otros puedan creer por nosotros, lo cual contradice un montón de textos bíblicos. Entonces, en base a todo eso, concluye Erickson que no es una adecuada interpretación la que planteó Alberto Benjamín Simpson con respecto a la sanidad. Y pues les recomiendo que revisen el texto de Erickson, donde habla sobre la inmanencia y la trascendencia de Dios, donde habla más a fondo sobre el tema de la sanidad. No niega Erickson la sanidad divina, considera que Dios puede sanar de manera sobrenatural, pero también Dios puede sanar de manera natural usando a los médicos, pero lo hace en función de su misericordia, no en función de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Entonces, eso también hay que aclarar para que también esto pueda quedar en orden. Eso, mis hermanos, con eso completamos este capítulo y pues que Dios les bendiga, un abrazo fuerte y hasta una próxima clase.